Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachas? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya, la anterior clase ya habíamos hablado del balance de comprobación y sumas y saldos. ¿Ya? Acá les he preparado un tema para que lo tengan a mano y vean. Cómo se prepara un balance de comprobación. Ya habíamos dicho que un balance de comprobación viene a ser un estado financiero auxiliar que presenta información financiera, ¿no? De acuerdo a las cuentas que se dieron a las cuentas reflejadas en los comprobantes de diario. Luego que estas cuentas fueron mayorizadas en registros de mayor, ya van a pasar al balance de comprobación y sumas y saldos, donde se determina los saldos de cada cuenta. Entonces, este balance de comprobación tiene como objetivo, ¿ya? El de proporcionar información, como lo dice acá, ¿no? Referida a la sumatoria de cargos del debe y la sumatoria de abonos del haber y el saldo que presenta cada una de las cuentas apropiadas en comprobantes de diario. Las características que muestra elaborar un balance de comprobación de sumas y saldos, ¿no? Nos dice que es el punto de transición entre el sistema de registro y la teoría contable. Proporciona información financiera para preparar y presentar una hoja de trabajo. Ya más adelante vamos a ver la hoja de trabajo, ¿ya? Por tanto, el balance de comprobación y sumas y saldos viene a ser una transición, un estado de transición antes de preparar la hoja de trabajo. Ya en este balance incluyen transacciones registradas a base de efectivo y a base de devengado. Ya estos términos lo vamos a explicar más adelante cuando estemos viendo asientos de ajuste. Este estado financiero se puede preparar en forma periódica, ¿no? Se prepara en forma periódica, generalmente en forma anual, ¿no? Pero dependiendo de la empresa lo puede preparar en forma mensual. Ya el balance de comprobación de sumas y saldos expone las cuentas que se fueron mayorizando en los registros de mayor, ya, y a la vez en este balance, ¿no? Determinamos los saldos de cada una de las cuentas. Ya, en este registro dice, se puede comprobar únicamente la relación de igualdad de cargos y abonos sobre los comprobantes de diario y registros de mayor, ¿no?
si hemos realizado bien nuestros registros en comprobantes de diario, ¿no? Y en los comprobantes de diario cuadran el debe y el haber. Y al realizar el pase a mayores, ¿ya? Y luego del pase a mayores, llevarlo al balance de comprobación de sumas y saldos, ya la suma de todo el debe y el haber, ¿no? Deben tener una igualdad. No es la elaboración de este estado más que todo es mecánico, ¿no? Porque dice proporciona información financiera transcrita de los registros de mayor, por tanto su confiabilidad es numérica. ¿Ya? Entonces arrastramos los montos que se registran en los mayores, tanto en la columna del debe como en la columna del haber, ¿no? La suma de esas columnas lo llevamos al balance de comprobación. Ahora, para su diseño y conformación, ¿no? Hemos visto que Haces, este es el formato. Avi, de que hay que... Este es el formato del balance de comprobación de sumas y saldos. Ya en la parte superior lleva la razón social de la empresa, ¿no? El título del Estado, en este caso es el balance de comprobación de sumas y saldos. La fecha a la cual se está elaborando este balance. ¿Ya? Generalmente las empresas comerciales, las empresas de servicio, ya cierran gestión al 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces, por eso es que el balance se realiza, ¿no?, a esa fecha. Por lo general, ¿no? Si el balance de comprobación es anual, ya... un momentito. Ya. Ya, como les decía, ¿no? En la parte superior va a ir la razón social de la empresa, el título del Estado y la fecha a la cual se está preparando el estado de balance de comprobación de sumas y saldos, ¿no? Y la moneda de cuenta. ¿Ya? Acá se detalla las cuentas que han intervenido en los mayores, ¿no? Acá vamos a registrar
la suma de la columna del debe, de la cuenta mayor, mejor dicho, de la cuenta que se registra en el mayor, ¿no? Y la suma del haber, ¿no? Y luego determinamos saldos. ¿Cómo lo preparamos? No, nos dice todas las sumas totales del debe de una cuenta se trasladan a la columna del debe del cuadro. Todas las sumas del haber de cada cuenta se trasladan en la columna del haber correspondiente. Y acá, ¿no? El balance de comprobación. Ay, caramba, está fallando este equipo. El balance de comprobación. El balance de comprobación se copia, hemos dicho, ¿no? Los totales del debe y el haber que se registra en el mayor, ¿no? De cada cuenta, ¿ya? Entonces, el total del debe lo trasladamos a la columna del debe, ¿no? Como es acá. Acá. Tanto del debe y el haber, ¿no? De cada una de las cuentas. Luego que hemos trasladado todos los saldos del debe y el haber de las cuentas mayorizadas, ¿no? Lo que hacemos es sumar. Hemos dicho, sumamos la columna del debe y sumamos la columna del haber, ¿no? Y estos dos montos tienen que igualar. Ahora, en cuanto a los saldos, dice, una vez determinada la exactitud de sumas totales, se procede a buscar los saldos. Si el debe de una cuenta es mayor que el haber, la diferencia restada será un saldo deudor y se colocará en la columna de saldos deudor. Si el haber de una cuenta es mayor que el debe, la diferencia restada será un saldo acreedor y se colocará en la columna de saldos acreedor. Ya acá, ¿no? Caja. Caja en el debe suma 6,000 y en el haber suma 5,500. Ya, es acá, ¿no? Copiamos esos totales, tanto en el debe y en el haber. Y aquí podemos ver que el debe es mayor que el haber, por tanto, el saldo va a ser deudor. Esta cuenta. Cuentas por pagar. Sumamos el debe, que suma 6,000 bolivianos, y el haber suma 13,500, ¿no? Es el mayor de la cuenta, cuentas por pagar. Lo llevamos al balance de comprobación de sumas y saldos, ¿no? Acá está el debe 6,000 y el haber 13,500. En este caso, el haber es mayor que el debe. Por tanto, su saldo va a ser acreedor.
Dice, cuando una cuenta tiene únicamente movimiento en el debe, su importe representa saldo deudor y se colocará en la columna de saldos que dice deudor. Cuando una cuenta tiene únicamente movimiento en el haber, su importe representa un saldo acreedor y se colocará en la columna de saldos que dice acreedor. Ya, por ejemplo, esta cuenta, ¿no? Este es el mayor de la cuenta inventario de mercadería. Acá solamente tenemos el importe en el debe, de 87,000. En el haber es 0. Acá tenemos una cuenta de patrimonio, el mayor de la cuenta capital. La columna del debe es 0. La columna del haber suma 80,000. Inventario de mercadería, ¿no? Solamente tiene movimiento en el debe, 87,000, en el haber 0, por tanto, su saldo va a ser el deudor, ¿no? El mismo monto, copiamos. Y acá de capital, ¿no? En el debe 0, en el haber tiene este monto, 80,000, por tanto, su saldo va a ser acreedor, ¿no? Simplemente copiamos. Y dice acá, cuando las cantidades totales de una cuenta son sumas iguales en el debe y haber, su saldo será 0. A esto se llama cuenta saldada. En la columna de saldos no se registra nada ni en el deudor ni en el acreedor. Esta cuenta. Por ejemplo, esta cuenta, este es el mayor de la cuenta débito fiscal. Ya, acá en el debe suma 2,130 y en el haber también suma el mismo monto. ¿No? Lo copiamos en el balance de comprobación de sumas y saldos, débito fiscal. $2,130 menos 2,130, 0, ¿no? Entonces no va a tener ni saldo deudor ni saldo acreedor, ¿no? Estamos hablando de esta cuenta ha quedado saldada, es decir, esta cuenta se cierra. Dice, finalmente se suman las columnas de los saldos deudor y acreedor, las mismas que deben ser iguales entre sí, lo que demostrará que el balance de comprobación de sumas y saldos ha sido elaborado de forma correcta. Ya, entonces una vez determinados los saldos, ¿no? Sumamos ambas columnas, igual tiene que existir una igualdad entre esas dos columnas, ¿no? Entonces ello significa que hemos realizado bien nuestro trabajo. Si hemos registrado correctamente en comprobantes de diario, hemos apropiado bien las cuentas y al realizar los pases a mayores hemos tenido cuidado en pasar los montos, ya entonces al elaborar el balance de comprobación de sumas y saldos, ¿no? Estas 4 columnas entre sí van a igualar. Si por alguna razón hemos sumado mal el debe y el haber de nuestros mayores, o bien al realizar el pase de los comprobantes de diario a los mayores nos hemos equivocado en cuanto a los importes, ¿no? Entonces, cuando estemos elaborando acá el balance de comprobación de sumas y saldos, estas dos columnas no van a igualar, ¿no? Entonces vamos a tener que revisar desde los comprobantes de diario, ¿no? Porque generalmente se comete errores cuando realizamos los pases, ¿no? De los comprobantes de diario, vamos pasando a los mayores, ahí es donde nos equivocamos. Ya,
¿Alguna consulta, muchachas? No, la anterior clase ya hicimos prácticas del balance de comprobación de sumas y saldos. Ya, acá dice una de las características de este balance, dice, es el punto de transición entre el sistema de registro y la teoría contable, proporciona información financiera para preparar y presentar la hoja de trabajo. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos elaborado el balance de comprobación de sumas y saldos, preparamos la hoja de trabajo. Ya vamos a pasar a la hoja de trabajo. La hoja de trabajo. Dice, este estado financiero, igual es un estado financiero auxiliar, considerado como un documento contable importante. Se prepara y se presenta después del balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Ya? La hoja de trabajo proporciona información financiera razonable con propósitos generales en términos, vamos a corregir, en términos de unidades monetarias referidas a la situación financiera y el desempeño financiero de una empresa. A determinada fecha. Ya la hoja de trabajo muestra información referida a las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, costos, gastos e ingresos. Ya, esta es la hoja de trabajo. Hay hojas de trabajo ya de 8 columnas. De 10 columnas. De 12 columnas. No, y otras hasta lo preparan de 14 columnas. Hay empresas que preparan hasta de 16 columnas, ¿no? Dependiendo de la información que quieran tener a mano. ¿Ya? Acá vamos a empezar por elaborar una hoja de trabajo de 8 columnas, ¿no? Acá tenemos 8 columnas, ¿no? Donde las dos primeras vienen a ser, como pueden ver, toda esta parte, nuestras 4 columnas, es el balance de comprobación de sumas y saldos. No es lo que hicimos la anterior clase. No, acá está. Esto es lo que hicimos la anterior clase. Ya entonces, estas 4 columnas van a formar parte de la hoja de trabajo.
Ya, entonces esta es una hoja de trabajo de 8 columnas, ¿no? Estos 4 representan el balance de comprobación de sumas y saldos, y acá estas 2 columnas se presenta el estado de resultados, donde en una columna están donde se van a registrar las cuentas de gastos y las cuentas de ingreso. Y en estas otras 2 columnas vamos a registrar las cuentas del balance general. En esta columna vamos a registrar las cuentas de activo y acá las cuentas de pasivo y patrimonio. ¿Ya? Lleva un encabezado donde tiene que ir la razón social de la empresa, el título del estado financiero, en este caso es hoja de trabajo, la fecha la cual se está elaborando la hoja de trabajo, ¿no? Por lo general hemos dicho, las empresas comerciales y de servicios cierran gestión al 31 de diciembre, ¿no? Tanto el balance de comprobación como la hoja de trabajo lo preparan a fin de gestión, ¿no? Por lo general, ¿no? Pero se puede preparar en forma mensual, ¿no? Ya eso dependiendo de la empresa. ¿No? Y lleva la moneda de cuenta, ¿no? Como estamos en Bolivia, la hoja de trabajo tiene que estar elaborado en unidades monetarias en bolivianos. Ya, entonces, acá se describe las cuentas, ¿no? Que todas las cuentas que hemos registrado en los comprobantes de diario, ¿no? Luego lo hemos pasado a mayores, luego lo hemos pasado al balance de comprobación y de sumas y saldos, ¿no? Y hemos determinado los saldos. Hemos sumado las 2 columnas, ¿no? Hay igualdad entre estas 2 columnas, igual acá, en saldos también, ¿ya? Entonces, para preparar esta hoja de trabajo, el balance de comprobación de sumas y saldos, que son estas 4 columnas, ¿no? Tienen que mostrar esta igualdad. Más adelante vamos a ver elaboración de la hoja de trabajo de 10 columnas, 12 columnas. Ya vamos a empezar por esta hoja de trabajo de 8 columnas. Una vez que hemos determinado los saldos, ¿no? De cada una de las cuentas, ¿no? Y hemos sumado esas 2 columnas, nos ha dado la igualdad correspondiente. Vamos a ir clasificando, ¿ya? Los montos de cada cuenta, los saldos de cada cuenta. Vamos a ir clasificando si es cuenta de gasto, ingreso, activo, pasivo y patrimonio, ¿ya? Vamos a trabajar con estos saldos que nos muestra el balance de comprobación de sumas y saldos. Ya. Empezamos con caja. Caja tiene un saldo de 7,890. Ya, su saldo es ese. Caja. ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Es una cuenta de gasto, ingreso? ¿O es una cuenta de activo, pasivo y patrimonio? ¿O bien patrimonio? Es un activo. Es un activo, ¿no? Un activo. Entonces, ese monto, ese saldo, lo registramos en la columna del activo, 7,890.
Cuentas por cobrar. Muestra un saldo de 53.500. Cuentas por cobrar. Es cuentas de resultados, cuentas de balance. Es un activo también. Es un activo. ¿Ya? Entonces, 53.500 voy a copiar en esta columna. En la columna de activo. Crédito fiscal, como pueden ver acá, esta cuenta muestra saldo cero, ¿no? Esta cuenta se ha cerrado. Entonces, no necesitamos arrastrar ningún saldo. Inventario de mercadería. Tiene un saldo deudor de 206.800. Es un activo, Lisa. Igual, ¿no? Es un activo. ¿Ya? Seguros pagados por adelantado. Tiene un saldo de 7.800. Un saldo deudor de 7.800. Es un activo, Lice. También es un activo. ¿Ya? Entonces voy a copiar ahí. Muebles y enseres. Tiene un saldo Es un deudor activo. de 48.140, ¿no? También es un activo. Depreciación acumulada de muebles y enseres. Esta cuenta es una cuenta reguladora de activo, ¿ya? Pero en la hoja de trabajo, ¿ya? Se lo presenta en esta columna donde están los pasivos y patrimonio, ¿ya? No, esto no significa que esta cuenta sea pasivo patrimonio, ¿no? Por ser una cuenta reguladora, ¿ya? Y por mostrar saldo acreedor, se lo presenta en esta columna. ¿Ya? Donde está pasivo y patrimonio. Equipo de computación tiene un saldo de 58.473,81, ¿no? Igual es un activo. Entonces, ese saldo lo copiamos acá. Depreciación acumulada. Ya todas las depreciaciones acumuladas lo vamos a copiar en esta columna, ya en la hoja de trabajo. 29.364,91. Más adelante vamos a estar viendo, cuando estemos viendo asientos de ajuste, vamos a hablar de estas cuentas de la depreciación acumulada. Cuentas por pagar. Tiene un saldo acreedor de 15.050. Es un pasivo. Eso es un pasivo. Débito fiscal. Tiene un saldo acreedor de 6.407,50. Pasivo, Lice. Igual es un pasivo, ¿no? Capital. Tiene un saldo acreedor de 100.000. Es patrimonio. Pasivo. Patrimonio, ¿no? Es cuenta de patrimonio. ¿Ya? Entonces, lo registramos en esa columna. Ajuste de capital. Tiene un saldo acreedor de 8.673,21. Patrimonio también, Lice. Es una cuenta de patrimonio. Resultados acumulados. Su saldo es acreedor 71.192,63.
Patrimonio, dice. Patrimonio, ¿no? Cuenta de patrimonio. Ventas. Tiene un saldo acreedor de 957.500. Pasivo, dice. Ingreso. Es un ingreso. ¿Ya? Lo registramos en esta columna del estado de resultados, en la columna de ingresos. Costo de ventas. Tiene un saldo deudor de 605.000. Ingreso, dice. No. Es un gasto. ¿Ya? Es un gasto. Costo de ventas. Sueldos y salarios. Tiene un saldo de 92.500. Es un activo, pasivo, gasto o un ingreso. Es un egreso. Es un gasto, ¿no? Un egreso. Publicidad y propaganda. Tiene un saldo de 23.500. ¿Y cuál es gasto? Es un gasto, ¿no? Ya copiamos en esta columna de gastos. Gastos generales, ¿no? Aquí a su nombre a veces dice, ¿no? Es un gasto. Servicios básicos. Su saldo es de 12.887,50. ¿Ven? Cheque su plan de cuentas, servicios básicos. Creo que no tenemos esa cuenta, ¿no? En el balance, en el plan. Es gasto, dice. Sí, es gasto, ¿no? Alquileres pagados. Es un gasto también. Su saldo es 28.400. Impuesto a las transacciones. Se va a cortar, muchachas, van a volver a ingresar, ¿ya? Al mismo link van a ingresar. Es un pasivo. No, impuesto a las transacciones, simplemente impuesto a las transacciones. Es un Pues, gasto, dice. impuesto a las transacciones por pagar, ese sí es un pasivo. Cuando es impuesto a las transacciones, es un gasto. Pérdida en venta de activo fijo.